Qué bueno que estamos en otro tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy continuamos con la persona maravillosa del Espíritu Santo. En programas anteriores hemos estado hablando de todas las cosas concernientes al Espíritu Santo, que es una persona que tiene personalidad, que nos habla, que no está limitado a tiempo ni a espacio, ni está limitado a ningún cuerpo físico, que puede estar en todas partes, en todo lugar, que habita en nuestros corazones, ¿verdad? Está en nosotros, trabaja por nosotros, está con nosotros. Mira qué poderoso, está con nosotros como colaborador de nosotros, está sobre nosotros, donde quiera que vayamos. La presencia del Espíritu nos acompaña y también trabaja a través de nosotros. Qué poderoso. El Espíritu Santo se place en habitar en nuestras vidas, en nuestro tabernáculo, en nuestra casa, en nuestra morada, ¿verdad? Y trabajar a través de nosotros. Y siempre está en favor por nosotros, tratando de guiarnos a toda verdad, enseñarnos, corregirnos, edificarnos, a levantarnos. Nos anhela celosamente, intercede por nosotros, cosas hermosas de esta persona que se llama Espíritu Santo. Dios es espíritu y los que le adoran deben acercarse y adorarle en espíritu y en verdad. Hoy queremos hablar de la unción. La semana pasada les dijimos que queremos hoy hablar específicamente de la unción. Y para hablar de la unción quisiéramos remontarnos al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento pues, se comienza a hablar de la unción, de una unción maravillosa, de unos ingredientes que se mezclaban para hacer el aceite de la unción, una tipología del Espíritu Santo. Y digo una tipología, no es, pero es una tipología. Simboliza a la presencia del Espíritu Santo. Ningún elemento como tal puede contener a Dios. Su propia creación no lo puede contener. Dios está por encima de todo lo creado. Así que un elemento no se puede decir que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se manifiesta, nos quiere hablar el Señor a través de elementos. En el Antiguo Testamento, esta unción maravillosa, este aceite de la unción, se derramaba sobre personas específicas, por ejemplo, sobre sacerdotes. ¿Y por qué sobre sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los que intercedían ante Dios a favor del pueblo. Los que iban, ¿verdad?, delante del Señor por el pecado del pueblo y por su propio pecado. Así que era importante que ellos estuvieran consagrados, santificados, ungidos para poder ministrar ante el Señor, ¿verdad?, a favor de cada uno de nosotros. En segundo lugar, encontramos los profetas. Los profetas, ¿por qué los profetas en el antiguo pacto eran ungidos? Ungidos con aceite, un aceite físico. ¿Por qué eran ungidos? Porque el profeta era la voz de Dios. El profeta se constituía, ¿verdad?, en la voz del Señor. Así dijo el Señor, decían los profetas. Era la voz misma de Dios, era el mensajero del Señor, el que traía el mensaje del cielo para comunicarlo al pueblo. Y en tercer lugar, sobre algunos reyes, no todos, pero algunos reyes eran ungidos. ¿Por qué algunos reyes eran ungidos? Porque Dios seleccionaba, como el rey David, por ejemplo, que fue ungido con aceite por el profeta Samuel. Eran ungidos porque ellos iban a guiar, a dirigir, ¿verdad?, a gobernar al pueblo, aun cuando ya era la monarquía, ya estaban los reyes. Sin embargo, hasta cierto punto, una teocracia en un gobierno de Dios, dirigiendo al pueblo a acercarse a Dios, a conocer a Dios, a acercarse y venir y conocer al verdadero Dios. Así que también muchos reyes eran consagrados y ungidos con aceite. El aceite de la unción en el antiguo pacto era sencillamente, como les digo, un símbolo, un elemento. Hoy en día en el nuevo pacto, bajo la gracia del Señor, no podemos hacer el aceite de la unción algo ritual, legalista, algo, pudiéramos decir, un elemento necesario, urgente, sino que en el nuevo pacto,
Podemos utilizar el aceite, sí, pero siempre sabiendo que es un elemento que tipifica o simboliza o es una tipología de la presencia del Espíritu Santo. No podemos decir que si no tenemos el aceite, no podemos ungir a nadie, porque la unción la cargamos nosotros mismos. Nosotros somos los ungidos del Señor. Dice la palabra del Señor que la unción del Santo está en nosotros y permanece en nosotros y se mueve sobre nosotros y está con nosotros. Así que es muy importante. Nosotros somos los ungidos. Nosotros somos los que cargamos esa presencia maravillosa. Algo que no sucedía en el antiguo pacto. En el antiguo pacto no todo el pueblo era ungido, solamente personas específicas. Por eso ellos necesitaban objetos y elementos para entender el poder, la gracia y lo sobrenatural de Dios. Por eso necesitaban, por ejemplo, el manto de Elías, ver el manto de Elías en acción, o necesitaban la vara de Aarón que reverdeció allí en el tabernáculo y que luego pusieron en el arca del pacto. Necesitaban ver la vara de Moisés cuando se lanzaba y abría las aguas del Mar Rojo. Y así sucesivamente ellos necesitaban ver elementos como el fuego en el monte Sinaí, la nube de gloria que tipificaba la misma presencia de Dios guiándolos de día y de noche. Ellos necesitaban ver, observar para entender los misterios y lo sobrenatural de Dios. Hoy veamos o no veamos, sintamos o no sintamos, sabemos que el Señor, el Santo, está con nosotros, porque el Señor lo dijo, yo me voy, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, pero les enviaré el Paracletos, el Consolador, que estará con ustedes todos los días hasta el fin. Sienta yo o no sienta nada, el Señor está conmigo. Por supuesto, cuando hablamos de unción, la palabra ungir significa embadurnar, significa untar, significa masajear. Es algo que vamos a sentir palpablemente, porque la unción es la presencia tangible, tocable y manifiesta del Señor, no solo en mí, sino en medio de su pueblo corporativamente. La unción, ¿verdad? Ese toque, esa presencia que se puede sentir y palpar en la atmósfera, en mi propia vida, en mi propio cuerpo. Mis sentidos lo van a experimentar también, ¿verdad? Se va a manifestar en medio del pueblo con lo sobrenatural, estableciendo el reino de los cielos entre nosotros, estableciendo que lo sobrenatural y el poder y las maravillas de Dios se manifiestan, nos tocan, nos compungen, nos quiebran, ¿verdad? Nos contristan para nosotros en arrepentimiento venir al Señor y pedir perdón aún por nuestros pecados, o sentir el gozo maravilloso del Señor, o sentir la transformación sobrenatural de nuestro propio carácter, ¿verdad? Así que muy importante esto, que entendamos que hoy en día no necesitamos necesariamente tener el elemento aceite para ungir a nadie. Nosotros somos ungidos. Bueno, la palabra del Señor nos dice que Jesús, ¿verdad? Mesías en hebreo significa ungido. Él es el Mesías, el ungido, el enviado del Señor. La misma palabra en griego es Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Significa lo mismo. Significa el ungido o el enviado del Señor. Eh, Curioso que Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Siria y estando allí casi por un año enseñando la palabra. Hasta ese momento los cristianos en todo el mundo conocido, ¿verdad? La iglesia en esa explosión misionera se les estaba conociendo como los del camino. Así decían y llamaban a los cristianos los del camino. O también decían de ellos, ¿verdad? Los discípulos, son los discípulos. Pero en Antioquía de Siria, por primera vez, se llama a los cristianos cristianos, no solamente porque somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Seguidores de Cristo, sino porque Cristo en griego significa ungido, enviado de Dios. Así que cuando le estaban llamando a los creyentes, a los cristianos,
cristianos significaba los ungidos o los enviados. Tú y yo somos enviados, somos ungidos. La presencia del Señor está ahora en nosotros. Somos ese templo maravilloso. Porque como les decía en programas anteriores, el Espíritu Santo no está limitado, ¿verdad? Ni a cuerpo, ni a tiempo, ni a espacio. Puede habitar en todas partes, en todos los lugares. No está, ¿verdad? Como les digo, circunscrito a un tiempo, a un lugar específico. Puede estar oyéndonos a todos al mismo tiempo. Esa es la capacidad de Dios. Dios es todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todopoderoso, ¿verdad? Así que muy importante. En el Antiguo Testamento, que es una sombra de lo que había de venir ahora en el Nuevo Testamento, en la época de la gracia después de Cristo, vemos cómo había algo que se constituía y se le conocía como el aceite de la unción, compuesto de 4 especies finas mezcladas en aceite de oliva. Y vamos a ver un poquito esto en Éxodo 30, del 22 al 33. Eran 5 elementos importantes. Curioso, número 5, número de gracia, número de ministerio, los 5 ministerios o el ministerio quíntuple. Número 5, número de gracia. Vamos a ver que se mezclaban todas, ¿verdad? Y era para ungir, como les digo, a sacerdotes, a profetas, a reyes y también los utensilios, objetos y elementos del tabernáculo, del altar. ¿Por qué? Porque tenían que ser consagrados todas estas personas y estos elementos u objetos para servir a Dios. Santificados, dispuestos, consagrados. Era santo este aceite de la unción. Eran separados para una tarea santa. Eso es lo que nos quiere decir. Por eso, precisamente, eran ungidos. Curioso los 5 elementos. Los 5 elementos, y quiero decirle cada uno de ellos lo que significa un poquito. Número 1, la mirra. La mirra. Eran 500 ciclos, dice la escritura, allí para aquellos que quieran seguir después su lectura en Éxodo 30 del 22 al 33 por asunto de tiempo. No lo vamos a leer, pero luego en casa lo pueden leer. Hermosísimo esta porción de la escritura. La mirra, una goma sacada de los árboles proveniente de Arabia. Huele bien, pero el gusto es bien amarga. En el libro de Cantar de los Cantares, Salomón habla de la mirra como un ingrediente de amor. Y a Jesús recordamos los Reyes Magos, ¿verdad? Aquellos que vinieron del Oriente, que trajeron mirra como un regalo especial para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La mirra simboliza la muerte de Jesús. Fue amarga, pero fue una ofrenda de olor grato a su Padre. Qué lindo, porque era amarga y dulce, olorosa al mismo tiempo. Así fue la muerte de Jesús. El elemento muerte y resurrección, muerte y olor grato a Dios. También nosotros tenemos que morir, ¿verdad? Para también ser cada uno de nosotros de olor gratísimo al Señor, ¿verdad? Un carácter transformado y cambiado, morir al yo, a mis deseos, morir a la vanidad, al egoísmo, morir a la petulancia, a la soberbia, al orgullo, morir, ¿verdad? Muchas veces queremos estar en la palestra nuestra personalidad, pero el Señor quiere que muramos para poder ser también de olor grato al Señor. 6 kilos de mirra. En segundo lugar, la canela. La canela la encontramos en Cantar de los Cantares 4:40, habla de la canela. La canela es medicinal, se utiliza también para la cocina, un ingrediente que da sabor a todos los platos, sobre todo los dulces. Estimula, un estimulante, es incluso, como les dije, medicinal. Las hojas de esta planta siempre están verdes, no importa los periodos de sequía o los periodos de frialdad. La canela se mantiene verde todo el tiempo, la planta, y significa, ¿verdad?, el celo santo de Jesús por el honor y la gloria de Dios. También significa que podemos mantenernos verdes, ¿verdad? Verdes, siempre reverdeciendo, aunque
vengan periodos de sequía o de frialdad espiritual o periodos difíciles en nuestra vida, podemos ser ese elemento de sabor, de toque, un elemento que se mantiene, una planta, ¿verdad? Como esta canela, una vida, un carácter que se mantiene firme a pesar de cualquier tiempo, circunstancia o situación en nuestra vida. Así que 250 ciclos, 3,5 kilos, ¿verdad? De canela. En tercer lugar, el cálamo o la caña, ¿verdad? 3,5 kilos, 250 ciclos también era la cantidad, la medida que había que poner como un componente importante también del aceite de la unción. Su esencia del cálamo es obtenida cuando se aplasta la planta. Significa la que permanece firme, la que permanece firme. Procede del Líbano, Arabia y la India. En Juan 18, 33 al 37, se nos habla un poco de esto. Nos habla de su justicia y su firmeza en un mundo de pecado y de maldad. O sea, el cálamo, la caña, se mantiene firme, aun cuando la aplaste, se mantiene firme, ¿verdad? Así debe ser el carácter de la vida cristiana. Si decimos que tenemos la unción del Santo y queremos que permanezca esta unción, permanezcamos firmes, fieles, a pesar de que muchas veces tratan de humillar al cristiano, a pesar de que muchas veces vamos a tener contienda en los hogares, que muchas veces no vamos a ser comprendidos como creyentes, criticados, burlados en los centros de trabajo. Sin embargo, el Señor dice, permanece firme como el cálamo, de verdad, porque la unción del Santo está en ti y es un ingrediente maravilloso. 250 ciclos. Estamos viendo balance acá. Primero 6 kilos, ¿verdad? Después 3,5 kilos, ahora 3,5 kilos de nuevo. Y por último, otro elemento, ¿verdad? El número 4 de los elementos de plantas, la acacia. Su nombre etimológico significa la que para y se dobla. La que se para y se dobla. Esto nos apunta a la adoración de Cristo. Nos habla de la sumisión y adoración en su entrega a Dios Padre. Nos habla de humildad. ¿eh? Así que es la que para y se dobla. Así debe ser un creyente verdaderamente ungido. ¿Quieren descubrir señales de un verdadero ministerio ungido? Humildad. Humildad. Un verdadero ministerio ungido no es petulante, ni arrogante, ni soberbio, o no está lleno de vanagloria, de orgullo, de ego. No, queridos hermanos. Un verdadero ministerio ungido es humilde. Es capaz de ir a todos, es capaz de pararse, aún en autoridad y en gobierno, ¿verdad? Pero doblarse al mismo tiempo, así como la acacia, 500 ciclos, 6 kilos. Así que vemos 6 kilos, 3,5 kilos, 3,5 kilos y 6 kilos. Un balance perfecto. Y por último, todos estos elementos se mezclaban en aceite de oliva, un índice, la Biblia, aproximadamente 4 litros. Se mezclaban todos estos elementos, ¿verdad? Ese era el aceite de oliva, era el lugar donde se mezclaban todas estas especies en un único componente que traía un olor fragante. Todo tenía que ser santificado y ungido, desde el tabernáculo, todas sus partes, todos los lugares, todos los utensilios. Dios no dejaba nada afuera. La fragancia le daban el olor al aceite. ¿Por qué? Porque en Cristo se mezclan, escuchen bien, en Cristo se mezclan todas las fragancias del carácter de Dios. Por eso es el ungido de Jehová. El aceite lleva la fragancia perfumada. Así debe ser en nuestra vida, hermano. Si decimos que tenemos la unción del Santo, si el Espíritu Santo está en nosotros, tiene que haber fragancia, tiene que haber fragancia, tiene que haber equilibrio, tiene que haber orden. Personas que a veces te dicen, wow, el Señor que está usándome, pero hay un descontrol muy grande, un descontrol emocional, un desequilibrio en su vida espiritual, hay un desequilibrio en cuanto a sus relaciones, en tu comunicación con otros hermanos, en sus interrelaciones personales, un desequilibrio. No puede haber un equilibrio de una unción genuina en una persona. Escuchen bien, Dios no puede hacer tangible y manifiesta su presencia a través de una persona
que tiene un descontrol, un desequilibrio. No, porque Dios quiere trabajar en el carácter. El carácter sostiene la unción. Mire qué tremendo. El carácter sostiene la unción. Así como una vasija verdaderamente formada sostiene el aceite, por ejemplo, el carácter sostiene la unción. Preocupémonos también porque el Señor trabaje en nuestro carácter, que nuestra vida sea de olor grato a Dios. Él fue ungido, ¿verdad? Para él poder ser de olor grato a Dios. Miren lo que dice el Salmo 45, del 7 al 8, hablando de Jesús, dice el profeta, el salmista, está hablando proféticamente del ungido de Jehová, del Mesías o el Cristo, que significa ungido o enviado. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, porque has amado la justicia, aborreces la maldad. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ungió. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Sus vestiduras exhalaban el olor de la unción. Sus vestiduras exhalaban y exhalan, ¿verdad? De la presencia de Dios viene ese olor maravilloso. Cristo se entregó como olor grato al Padre. Fue a la cruz, pasó dolor, angustia, pero sin embargo se entregó como un olor grato al Padre. Por eso en Isaías 61, del 1 en adelante, se nos habla acerca de la misión del Mesías. O una declaración de misión maravillosa. Y comienza precisamente hablando de la unción sobre, ¿verdad? Este Mesías. Mesías, el ungido del Señor. ¿Para qué la unción? ¿Por qué él era ungido? ¿Por qué era necesaria la unción? ¿Qué funciones tenía que él, verdad, manifestar a través de su propia vida, del carácter, verdad, de esa belleza de su carácter, pudiera manifestar y todos esos dones que, verdad, estaban a través de su vida y en su vida, pudiera manifestar la gloria de Dios cada vez que él se movía, tocando enfermos, sanando a otras personas, haciendo milagros, liberando endemoniados, resucitando muertos, trayendo palabras de vida, ¿verdad? Enseñanzas eternas, verdades incuestionables. ¿Cómo es que Jesús se podía mover así? Porque la unción del Santo estaba sobre él. Era el ungido de Jehová, era el ungido de Dios mismo, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, para manifestar la gloria de Dios en medio nuestro. Así que Isaías 61, del 1 al 3, nos habla de la misión del Mesías. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Mira la misión del Mesías. Me ungió el Señor, pero ¿para qué? ¿Para un exhibicionismo público? Me ungió el Señor para una publicidad de mi persona. Me ungió el Señor para ponerme en la palestra y hacer un alarde de poder. Me ungió el Señor para tirarme del pináculo del templo, como en cierta ocasión el diablo quiso y tentó a Jesús para que hiciera un show, un espectáculo, ¿verdad? Del ego, del yo. Oh, no, no, para nada, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Jesús no se dejó llevar por la vanagloria, una gloria vana de la vida, sino que él mostró a través de esta unción el objetivo fundamental de por qué somos ungidos. Me ungió el Señor para aquí, para predicar buenas nuevas y predicarla, ser un testigo con poder, con el dunamis, la dinamita del Señor, a los abatidos, a los que están tristes, a los que están afligidos, al mundo que se está muriendo decadente, al mundo corrompido, al mundo insípido e insalobre, al mundo enfermo y minusválido. El Señor viene para no solamente traer buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón. Qué misión más hermosa, qué declaración tan linda, vendar a los quebrantados de corazón. Hay muchas personas quebrantadas, en los hogares están quebrantados, los matrimonios quebrantados, los jóvenes quebrantados, los niños quebrantados. El Señor viene para vendar quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, porque hay mucha gente presas
por tantas cosas, ¿verdad? Cautivos, están en cautividad de drogas, de alcoholismo, de vicios, cautivos por el pecado, cautivos por la maldad, cautivos en oscuridad, ¿verdad? Así. Y el Señor viene a eso, la unción del Santo, ¿verdad? Él vino como un ungido para vendar, para libertar y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, a manifestar, ¿verdad? Que hoy es el día de salvación, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hoy, no solamente el día del Calvario, ¿verdad? El día de resurrección, sino hoy es un día hermoso. Año de buena voluntad de Dios para tu vida, año 2023. Y el día de venganza del Dios nuestro, porque un día vendrá que él retornará en su segunda venida para establecer su reinado y su poder aquí en la tierra y hacer juicio sobre aquellos que andan en impiedad y que fortalecen y permanecen en la iniquidad. Y 61:3 dice a consolar también a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Mira lo que hace la unción. Gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Él venía a eso y a eso venimos también nosotros. Nosotros podemos, porque somos ungidos también, somos cristianos, seguidores del ungido, somos ungidos, la unción del Santo está en ti, hermano, y permanece en ti, se manifiesta a través de ti y quiere tocar, ¿verdad? Quiere que a través de tu vida se vuelva tangible y manifiesta la presencia de Dios, cambiando la atmósfera, cambiando el medio ambiente, cambiando todo y estableciendo el reino de Dios donde quiera que tú llegas. El reino de Dios se establece porque somos ahora sus sacerdotes, su linaje escogido, sus profetas, sus maestros, sus evangelistas. Somos ahora sus apóstoles. Somos ahora verdaderamente sus siervos y siervas que estamos aquí para servir al Señor con la unción del Santo, en humildad, ¿verdad? Con equilibrio, en orden, pero sirviendo al Señor en todo poder y con toda gloria. En nosotros está esa unción y también sobre nosotros se puede manifestar ese olor agradable de su presencia, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta, escuchen bien, en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Esa es la unción en nosotros. Así como se mezclaba todo y era un olor gratísimo, de igual manera estaba en el carácter y ha estado en el carácter de Dios mismo y en el carácter de Cristo. A través de nuestra vida, el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Hará que ese olor gratísimo también se pueda sentir donde quiera que vayamos. A esto ciertamente olor de muerte, a los que no conocen a Dios, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. La gracia del Espíritu, su olor fragante, no es depositado sobre la naturaleza carnal del hombre. Por eso allí, ¿verdad? En Éxodo, en el capítulo 30, del 22 al 33, dice que no podía ser puesto sobre cualquier hombre. Y esto nos enseña algo. No, no podía ser puesto sobre toda carne. No, porque no es depositada sobre la naturaleza carnal del hombre. Número uno, la persona tiene que conocer a Dios. Tiene que haber nacido por el Espíritu de Dios. Tiene que ver y entrar en el reino de Dios por el Espíritu. Muy importante, ¿verdad? Así que solo aquellos que están en Cristo, el ungido, pueden ser ungidos. Solo los que están en Cristo, el ungido, pueden ser ungidos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que somos hijos, ¿verdad? Y el Señor ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por lo cual podemos clamar, papito mío, a Dios Padre. No podía ser copiado ni imitado. Dios no quiere un altar imitado,
o extraño, ni un fuego imitado o extraño, ni un aceite imitado o extraño. No podemos sustituir, escuchen bien en esta noche, no podemos sustituir la presencia del Espíritu y su unción santa y fuego santo con ritualismo, entretenimiento, sustitutos humanos, en vez de una verdadera adoración al Dios vivo, ¿verdad? Es un pecado imitar la labor del Espíritu Santo. Por eso, en el Antiguo Pacto, que es una tipología, un simbolismo, nos habla de que muy importante en estos tiempos que no podemos imitar. No, el Espíritu Santo no se puede imitar. No se puede poner fuego extraño en el altar ni cosas extrañas que andan por ahí. No, la verdadera unción se nota, trae un olor fragante, trae un carácter transformado, trae una vida entregada, trae una vida consagrada, santificada, humilde, ¿verdad? Para servir al Señor y con un equilibrio maravilloso. Podemos utilizar ungir hoy con aceite físico. Sería una pregunta en este día. ¿Podemos? Por supuesto que podemos, ¿verdad? Santiago 5, 14 y 15 nos dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe, vengan, llamen a los ancianos, a los maduros en el Señor, a los que tienen los sentidos ejercitados en el mundo espiritual, y úngelo con aceite. O sea, se podía utilizar y se puede utilizar el elemento aceite físico para ungir a una persona, pero no haga de eso, por favor, un ritualismo, una tradición, un talismán. El aceite es un elemento simbólico. Es un elemento simbólico que simboliza algo poderoso. Es una tipología. Pero curioso, dice, y la oración de fe, en la fe, la que puede tocar al enfermo y aún puede tocar a aquellas personas que estén en un mundo de pecado y traerlos al arrepentimiento. Pero recuerden, podemos orar con o sin aceite físico, porque la unción del Santo está en ti y quiere fluir a través de ti y permanece en ti. Tenemos la unción del Santo y la unción del Santo permanece en nosotros. Nosotros somos cristianos, ungidos, enviados a este mundo para traer buenas nuevas y para manifestar la gloria de Dios y el reino de Dios donde quiera que nos movamos. Hasta el próximo programa, donde continuaremos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, porque muchos no le conocen y hoy es el tiempo de conocerle si queremos un verdadero avivamiento. Que Dios le bendiga a través de Tiempo de Dios en su canal maravilloso Vida TV. Nos encontramos en la próxima. Bendiciones.